Show con Tuti, gracias por su sintonía. Hoy hablando sobre la violencia en nuestro país y queríamos compartir con ustedes esta cápsula que salimos a hacer. Es una especie de experimento, le podría decir yo, en donde salimos a preguntar a las calles qué tanto cree usted que su actitud, que su vida, que usted como persona influye o no influye en una cultura de violencia en nuestro país. Vea, por favor. Todo eso está mal, porque ya nosotros pues ya queremos un poco de tranquilidad, ¿verdad? Ya Dios está cansado de tanta maldad. Una parte está mal, ¿verdad? Porque no debería de existir, poner más reglas más fuertes de lo que hay con la justicia, poder controlarla más que todo, porque la violencia, la verdad, en Guatemala es lo que más existe ahora. Bueno, pues la violencia es algo que se ha venido dando desde hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? No solo hoy en día, la diferencia es que hoy en día como que ya todo el mundo sabemos acerca de ella, pero la violencia pues ya viene de tiempo pasado. Hoy por hoy yo creo que la violencia puede erradicarse verdaderamente dentro de los principios y valores que nosotros como padres de familia podamos compartir con nuestros hijos, ¿verdad? No, la verdad no. Puede que en algún momento hemos contribuido también a ser violentos, ¿verdad? No, definitivamente que no, ¿verdad? Con palabras obscenas no, porque yo soy cristiana, pero sí le he llamado la atención a mi yerno. La verdad que sí, no es con mi hermano. En algún momento tal vez los he corregido de una manera no adecuada. No, más bien lo que tratamos de hacer es platicamos, conversamos y dialogamos, ¿verdad? Es violencia también, entre familiar. La verdad que sí. Sí, es violencia. La pregunta es, ¿la violencia se puede prevenir? ¿Se está haciendo algo para prevenir? Y por eso vamos a dar la bienvenida a quienes ahora me acompañan en el estudio. Es Arkel Benítez, viceministro de Gobernación. Bienvenido, ¿cómo está? Gracias, Tuti, muy bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y también nos acompaña Pedro Cruz, de Jóvenes por Guatemala. Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, la pregunta ya la tiré al aire. ¿La violencia se puede prevenir? Empiezo con usted. Definitivamente sí, nosotros estamos unos convencidos en el Ministerio de Gobernación de que la violencia se puede prevenir, no solo porque hemos planificado una serie de acciones que van encaminadas a lograr ese propósito, sino que también hemos tenido el respaldo académico y científico de tanques de pensamiento, de universidades. Recientemente un estudio de la Universidad de Vanderbilt de Estados Unidos trajo como conclusión a Guatemala que la prevención funciona, siguiendo una serie de lineamientos y parámetros. Desde esa lógica funciona, pero evidentemente hay que lograr fortalecer, primero derrotar el escepticismo que hay en la población acerca de las acciones de gobierno, y luego también lograr reconstruir el tejido social, que implica obviamente que la población tenga una mejor estructuración armónica de convivencia en los territorios, que es el punto de partida para generar luego aspectos como la participación ciudadana. ¿Qué papel juega el joven cada vez más activo, Pedro, dentro de la sociedad y quiere involucrarse más y pide los espacios, los reclama, los ocupa? Me parece fabuloso. ¿Qué debería hacer el joven o qué papel juega? Bueno, yo siempre he dicho que antes de tomar acción hay que informarse, hay que formarse y sobre todo conocer qué es lo que se está haciendo en Guatemala. Recientemente, el año pasado, se lanzó una política nacional para la prevención de la violencia, en la cual pues fuimos parte, organizaciones de la sociedad civil, tanques de pensamiento, universidades y el mismo gobierno, y pues se desarrollaron líneas estratégicas en las cuales pues se define pues el papel que debe de tomar pues cada uno en su diferente campo. Yo considero que la juventud guatemalteca, pues somos un 70% que estamos en el rango menor de 35 años, es importante pues la participación, claro, y sobre todo tomando en cuenta en que cuando hablamos de violencia es una batalla entre jóvenes contra jóvenes, porque tanto víctimas como victimarios en la gran mayoría de casos pues son jóvenes que están atacando a jóvenes y que están sufriendo y que están siendo víctimas de este caso. Entonces yo considero que el mejor portavoz para este tema de prevención de violencia debe ser la juventud guatemalteca, y qué mejor
que ya teniendo una guía, una estrategia definida, donde está descrito el papel que debe jugar cada quien, desde, por ejemplo, los alcaldes, los líderes comunitarios, el gobierno, las empresas privadas, las universidades y en sí todo lo que es la ciudadanía. El asunto con la prevención, viceministro, es que me parece a mí que cuando yo digo, bueno, voy a prevenir, lleva un tiempo ver resultados con la prevención, porque estoy haciendo algo que aún no va a verse directamente, inmediatamente, como muchas acciones que en la vida tomamos, no solamente dentro del gobierno. ¿Cómo se devuelve esa credibilidad justamente de la que usted hablaba, esa apatía que muchas personas, independientemente de la edad que tengan, es ¿para qué voy a hacer algo yo si igual siguen las cosas, si no se ve lo que se está haciendo? ¿Cómo combatir eso? Primero, los guatemaltecos históricamente hemos tenido un esquema mental de reacción curativo. No encontramos incluso en la administración pública parámetros para hablar de ser precavidos, de prevenir. Ese esquema mental también lo tenemos que ir permeando, digamos, moldeando para que realmente sea bien recibido. La política de prevención a la que hacía alusión Pedro viene a revelar a 125 puestos claves de la administración pública que estaban inadvertidos en el contexto de su responsabilidad o su papel frente a un tema tan importante como la prevención. Y normalmente cuando se ha hablado de prevención siempre se le coloca a la par del tema de la seguridad. Sí. Y los guatemaltecos creemos que la seguridad es una tarea absoluta de las autoridades encargadas del restablecimiento del orden público. En efecto, la Constitución y las leyes establecen que es el Ministerio de Gobernación, pero también hay leyes que establecen que la población debe también contribuir activamente a luchar para lograr que se disminuya la violencia. En donde nosotros hemos sido muy enfáticos es en separar, definir esa frontera en donde la población debe de saber hasta dónde puede llegar. Y nosotros lo que hemos pedido es no juntas locales de seguridad, no rondas en donde la población utilice palos, garrotes, armas, sino que llegar a un nivel en donde la población esté consciente cuál es su contribución. Alertas tempranas, por ejemplo, la cultura de denuncia, que es importantísimo, pero también hay un rol importante que es la concienciación. El ciudadano debe estar claro de que tiene un papel de ir más allá de la zona de confort e interesarse por los aspectos públicos. Y ahí, Tuti, es importante el liderazgo que están asumiendo los alcaldes. La política, en menos de 6 meses de haber sido lanzada como política pública, hoy tiene históricamente a 107 alcaldes que han decidido modificar sus POAs, sus planes operativos anuales, para incluir las líneas de acción que la política le sugiere a ese territorio que deben implementarse. No es lo mismo un municipio de la Nueva Concepción en Escuintla a un municipio como por ejemplo Santa Catarina Barahona, que es de los menos violentos de América Latina. Esa dicotomía que encontramos en el país tiene mucho que ver con las realidades distintas que hay, los esquemas mentales, los esquemas de trabajo de los funcionarios públicos. Así que la tarea aquí es primero hacer esa distinción de hasta dónde llega mi rol como ciudadano y por supuesto la gran contribución que puedo hacer en el marco de también contribuir a que se reduzca la violencia en el país. ¿Qué hay del rol de la familia, Pedro? Ya hablamos un poquito también de cómo los jóvenes pues sí quieren ocupar esos espacios, que de alguna manera ojalá y se esté venciendo toda esa apatía que existía o que aún existe en muchos casos, pero ¿qué hay de la familia? ¿Qué debería pasar dentro de la familia para también contribuir a disminuir la violencia en el país? Mire, la familia es la base de la sociedad y por lo tanto a partir de la familia es donde vamos construyendo pues todo lo que es el tejido social. Yo considero que es importante que el involucramiento de la familia, fortalecer las familias, fortalecer las relaciones padre-hijo, hijo-padre, los mismos padres de familia que deben de reconocer sus responsabilidades sobre sus hijos y los hijos que también deben de aprender pues sus derechos y sus responsabilidades dentro de un rol de la familia que muchas veces se pierde en el momento en el que existen pues dificultades de trabajo, dificultades para poder lograr la sostenibilidad de la familia y entonces pues muchas veces los hijos en vez de ir a estudiar pues se dedican a ir a trabajar y un montón de cosas que lamentablemente suceden en países como el nuestro que estamos en vía de desarrollo pero que también debemos de enfrentar con optimismo y con sabiduría siguiendo líneas estratégicas que paso a paso
pues nos van a ir dando resultados. Por ejemplo, hemos dicho en varias ocasiones, por el tema de la violencia intrafamiliar, que es uno de los principales focos generadores de la violencia social, que en la medida en el que el niño aprenda del ejemplo de la familia, pues va a salir a delinquir a las calles. Pero en la medida en la que se le enseñe a un niño que los problemas dentro de casa, cuando hay peleas y que se le pega a una mamá, o incluso también ahora estamos viendo el caso en el que las mamás le pegan a los papás, pues se le tiene que enseñar al niño y al joven que eso no está bien. Que no es la manera de resolver. Que no es la manera de resolver, y que ese ejemplo que está viviendo en su casa no es como se debe de actuar. Entonces, rompiendo todos esos esquemas que muchas veces se están aprendiendo equivocadamente dentro de la familia, pues vamos a lograr generar una cultura de prevención y enraizarnos también en una cultura de seguridad ciudadana, donde el gobierno cumpla sus funciones, donde la sociedad guatemalteca entienda de que debe de involucrarse. Y cuando digo involucrarse, pues mandar a sus hijos a la escuela y que estudien, que el papá también cumpla sus funciones laborales, que la mamá también cumpla su función, su rol dentro de la familia, y muchas otras cosas que también entran dentro de la prevención, que no necesariamente, pues como bien estaba diciendo Arkel, son función del policía o de la autoridad, sino que también entra en función el fortalecimiento de la familia. Claro, y también el fortalecimiento de la persona y hacernos cargo de nuestras propias acciones, porque como veíamos en la primera cápsula con la que arrancamos este bloque, decimos es que vivimos en una sociedad violenta, qué barbaridad la violencia, pero no nos damos cuenta cómo nosotros vivimos la violencia día con día, en el tránsito, en cómo respondemos, en cómo enfrentamos los problemas, y hacia este otro lugar creo que también es importante enfocarnos. Sí, tú tocaste un punto importantísimo, Tuti, la carga o la saturación mediática acerca de algunas situaciones aparatosas o demasiado execrables de cómo se cometen los hechos delictivos, no deja entrever que tenemos una Guatemala que es pacífica. Tenemos una Guatemala que es la que yo le llamo la Guatemala del 24-0. Es una Guatemala en donde hoy pocos guatemaltecos dan crédito a que en el 2014 tuvimos 58 municipios que en los 365 días del año no tuvieron ni un solo homicidio, pero que también reconocemos que hay 30 municipios que se están concentrando ahí más del 75% de los homicidios. Entonces, esas dos Guatemalas, digamos, sí es muy importante que la población lo conozca. ¿Cuál es específicamente el rol entonces del ciudadano guatemalteco para contribuir a la disminución de la violencia? Tengo como un minutito nada más. Cuando muchos han tomado el orden, la seguridad y la justicia por su propia mano, ¿cuál es el verdadero rol del ciudadano? ¿Qué se espera que hagamos todos? Primero, el buen comportamiento, eso es importantísimo. Tuti, no puede ser que en Guatemala tengamos un 23% de esas muertes que contabilizamos al año derivadas de accidentes de tránsito. Más de 500 personas mueren al año atropelladas, muchas cerca de una pasarela. Entonces ahí es donde nosotros decimos, hay mucho que el ciudadano puede contribuir, sobre todo con un tema que son accidentes de tránsito, pero fundamentalmente en otros aspectos hay mucha violencia sexual, en donde hay una persona muy cercana a la familia, hay mucho abuso de la misma cercanía y de la misma convivencia. Entonces, primero una ciudadanía que esté informada, una ciudadanía que tenga también ese aliento por denunciar lo que está pasando, una ciudadanía que esté comprometida con todo el trabajo social de su comunidad. Eso es fundamental para ir regenerando ese tejido social que en algunos lugares está totalmente roto, en otros se ha logrado avanzar. Esos creería yo que son los mecanismos iniciales de esa participación a la que nosotros como gobierno estamos llamando a que el 2015 sea el año de la no violencia en el país. Es cierto, la gran responsabilidad la tenemos nosotros y lo hemos asumido como gobierno, pero la invitación es también a toda la población en general y a algunos líderes que también hay en la sociedad civil que se han comprometido con el tema de la prevención. Nosotros no hemos visto marchas en donde salga la población a marchar por enunciar el catálogo de deberes que tenemos como ciudadanos. Creo que Pedro por ahí, que es bastante activo, de pronto podría plantearse esas ideas. Vemos muchas marchas o manifestaciones por reivindicación de derechos, muchas justas. Nosotros creemos en la libertad de expresión, en la libertad de manifestación, pero creo que también los guatemaltecos debemos saber cuáles son nuestros deberes y ahí
creo que hay mucha desinformación todavía. ¿Cómo, con esto termino, Pedro, también con algo muy cortito, cómo vencer esa incredulidad a que mi participación no va a servir de nada? Bueno, yo le puedo dar fe de eso. Por eso te lo pregunto. Y realmente, pues, el haber empezado con una idea de cambio, el ir encontrando cuál es realmente el espacio al cual yo le voy a servir a la sociedad, pues va a ser parte de ese rompimiento de la apatía de la participación ciudadana. En este país y en la sociedad del mundo hay un espacio para cada uno, y yo considero que en la medida en la que vayamos descubriendo cuál es realmente mi rol dentro de la sociedad, pues vamos a ir rompiendo esa apatía. Si a alguien le gusta el tema de ecología, si a alguien le gusta el tema de la participación y de la democracia, el tema de la prevención, el tema de salud, el tema de educación, el tema de generación de empleo, hay tantos temas para lo cual Guatemala necesita de la participación de los ciudadanos, que no necesariamente debemos de recargar esa responsabilidad en los gobiernos. Un gobierno pues dura 4 años y luego hay cambio, pero la sociedad siempre se mantiene. Nuestra participación ciudadana siempre va a sumar para el fortalecimiento de las acciones que se emprendan en beneficio del Estado guatemalteco que somos todos. Entonces yo considero que en la medida en la que descubramos cuál es mi función dentro de la sociedad, cuál es nuestra función dentro de la sociedad, vamos a lograr romper esa apatía de participación ciudadana. Muchas gracias, Pedro, muchas gracias, viceministro, por estar con nosotros. Vamos a ir a la pausa comercial rápidamente y volvemos con más. Por favor, no cambie.